Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar una vez más en este día precioso, donde el Señor nos llena de oportunidades y de beneficios para buscar el rostro del Señor y obviamente conocer un poco más de su santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Hoy quiero animarle a buscar al Señor y a que usted tome un tiempo para orar, leer la Biblia, aprender algún versículo de la palabra de Dios día a día, donde usted pueda profundizar su relación con el Señor. Yo he dicho que con 3 capítulos diarios, 4 el domingo, usted podrá leer su Biblia por lo menos una vez al año de pasta a pasta, ¿verdad? Hay cristianos que leemos 6 capítulos diarios, 8 el domingo, otros que leen 9 capítulos diarios, 2 el domingo, dependiendo del deseo que tienen de leer y leer y leer y aprender y escudriñar la palabra del Señor. Hoy quiero llevarle en Lucas capítulo 2, versículo 9, y medite conmigo en esta declaración que aparece en esta porción de la palabra de Dios, habiendo visto por qué a ellos, quiero que vean qué fue lo que ellos vieron. Dice en el versículo 9, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y note lo que dice, sobre los pastores, y dice aquí, en esta porción de la Biblia, y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Cuando pensamos precisamente en esta porción de la palabra de Dios, se nos dice que la claridad de Dios y su resplandor los cercó y tuvieron miedo. Yo quiero hablarles en este devocional de lo que yo he titulado para este devocional, la claridad y el resplandor de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice este día, tu palabra, Señor, a tu pueblo, y permítenos, Señor, mientras vamos avanzando en el capítulo 2 de Lucas, nos concedas la bendición y el privilegio, Señor, de ver qué tienes para nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Por primera vez en siglos de silencio, al pueblo de Israel, hermanos, se les concedió la gloria y la bendición de ver una vez más la manifestación de la gloria del Señor al pueblo de Israel. Si ha puesto atención en todos los devocionales que he venido enseñando del Evangelio de Lucas, sabrá que hubo un periodo de más de 430 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Lucas, o los 4 evangelios. Y obviamente, cuando vemos la venida de ángeles, cuando vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de el Señor Jesucristo, y ahora el nacimiento del Señor Jesucristo, vemos por una ocasión más la manifestación de la venida de un ángel, donde la Biblia nos dice que vino sobre los pastores, y la Biblia nos dice precisamente, ¿verdad?, que la claridad de ellos, de Dios, los cercó de resplandor. Para mí es importante notar que la gloria de Dios volvió a la tierra, volvió a manifestarse. De siglos de ausencia de la manifestación de la gloria del Señor, podemos aprender y vislumbrar que, si mi mente no me falla, siendo un estudiante de la palabra de Dios, la última vez que la gloria de Dios se manifestó en un evento donde ni siquiera los sacerdotes podían ministrar, fue cuando precisamente el rey Salomón terminó la construcción del templo. Y la Biblia nos dice que los sacerdotes en 2 de Crónicas capítulo 6 ni siquiera podían manifestar la ministración dentro del templo, porque la gloria del Señor, la claridad de Dios, como dice aquí en la versión antigua, y el cerco de su resplandor, impidió que los sacerdotes en 2 de Crónicas capítulo 6 siguieran ministrando delante del Señor a su pueblo, al pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. La Biblia dice que fue tanta la gloria del Señor que obviamente cuando pensamos en esta porción de la palabra de Dios ya en Lucas capítulo 2,
vemos que en una comparación que se nos permite hacer, la gloria del Señor impidió en el Antiguo Testamento que los sacerdotes siguieran ministrando y tuvieron que salir porque la gloria del Señor lo llenó todo. Ahora vemos a los pastores viendo que son cercados por esa gloria, por ese resplandor, que la Biblia nos dice que los pastores lo único que pudieron manifestar fue un gran e increíble temor ante la gloria del Señor que ellos estaban experimentando en ese momento. Creo que la gloria del Señor es tan importante, hermanos, en nuestras vidas, que esta porción de Lucas nos habla de que una vez más precisamente al pueblo de Israel se le concede en manos de pastorcitos la oportunidad de ver la manifestación de la gloria del Señor, de Jehová, en unos simples y sencillos pastorcitos que tenían el temor del Señor. Creo que ese temor que los pastores tuvieron precisamente al ser cercados por el resplandor de la gloria del Señor fue tan clara que no pudieron sino externar, porque desconocían lo que los sacerdotes en 2 de Crónicas 6 conocían, que cuando estaban ministrando ante el Señor tenían que dejar que el Señor siguiera cumpliendo sus funciones. Y no es para menos el temor. Cuando meditamos en el resplandor de su gloria, en el resplandor de su grandeza en nosotros, uno no puede sino en verdad sentirse abrumado o pequeño ante la grandeza de la gloria del Señor manifestada en nosotros y en nuestras vidas. Fue algo único. Fue algo especial porque no estamos hablando de un evento como el de 2 de Crónicas 6, donde descendió la gloria del Señor, sino que ahora vemos literalmente viendo nacido terrenalmente al que es el creador de los cielos y la tierra, al Señor Jesús. No nos quede duda a nosotros en nuestra vida de lo valioso y de lo importante que debe de ser la gloria del Señor, la presencia del Señor en nosotros, en nuestras vidas. Creo que cuando David habla precisamente de la gloria del Señor en el Salmo 3, o del resplandor de la gloria del Señor, David decía: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando vivimos bajo la influencia o bajo el control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos tan conscientes de su necesidad en nosotros que no podemos a veces sino callar y esperar que el Señor siga obrando para bien a través de nosotros y en nosotros también. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. El hecho de saber de que todos y cada uno de nosotros necesitamos de la gloria del Señor es porque el apóstol Pablo dijo precisamente en 2 Corintios capítulo 3 que somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor en 2 Corintios 3:18. Y creo que por eso el Señor la manifestó en el tiempo de los pastores, porque vendría una transformación a este mundo que marcaría a la historia, y definitivamente cuando su presencia, su gloria se llega a manifestar en nosotros, es algo inigualable, es especial, es único, es glorioso, pero también es necesaria para poder tener bendición y victoria en nuestra vida cuando la presencia del Señor, el resplandor de su gloria está sobre nosotros. La presencia del Señor es tan importante para cada área de nuestra vida como cristianos, que creo que si todo cristiano fuera consciente de esa necesidad, se volvería dependiente del Señor
y de su presencia palpable en nosotros. Yo estaba diciendo recientemente acerca de Moisés que cuando estaba siendo utilizado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo precisamente a Moisés que tu presencia irá conmigo y te dará descanso. Y Moisés dijo estas palabras: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Ningún cristiano debería de pretender vivir la vida en sus propias fuerzas, en su propia capacidad o en su propia tenacidad, con la que tantas personas llegamos a adoptar el lenguaje cristiano, las actitudes cristianas, las palabras cristianas, pero nunca el verdadero comportamiento cristiano, porque no tenemos la gloria del Señor ahí involucrada en nuestras vidas. Firmemente creo que la mayor necesidad de este tiempo en nosotros como cristianos y como iglesia es la gloria del Señor, la necesidad de su gloria, de su presencia, de su bendición manifestada en nosotros. Porque sin ella, como dijo el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. La gloria del Señor es tan importante que creo que hay por lo menos 3 principios que quiero dejar en este devocional para el día de hoy en nuestra mente y corazón. Número 1, a los pastores les atemorizó la gloria del Señor, ese resplandor que les había acercado. Pero a nosotros que conocemos y escudriñamos la palabra de Dios, el hecho de tener la gloria del Señor manifestándose en nosotros de manera abundante, nuestra vida cristiana experimentaría verdadera victoria cuando la gloria del Señor se está manifestando en usted y en mí. Lo vimos en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos. La Biblia nos dice que delante de ellos iba una nube o una columna de fuego que los guiaba y los protegía, y lo único que los dividía del pueblo de Egipto que venía detrás de ellos y el peligro de caer una vez más esclavizados era el cuidado y la gloria del Señor entre el pueblo de Israel. En un mundo pecaminoso que está cambiando cada vez más para peor, con mucha urgencia y con mucha necesidad necesitamos de esa gloria, de esa dirección, de esa guía, de esa protección, de ese poder manifestado a través de su gloria en nosotros. Número 2, cuando yo pienso en la gloria de Dios o en el resplandor de su gloria acercando a los pastores, pienso que en cómo la mujer de uno de los hijos de Elí, que la Biblia nos dice que cuando intentaron combatir a los filisteos y llevaron el arca del pacto que tipificaba la gloria del Señor, la Shekinah en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que terminaron perdiendo el arca del pacto y obviamente los hijos de Elí murieron en el acto. Y una de las mujeres de los hijos de Elí, cuando escuchó que el arca del pacto había sido traspasada, llevada a campamento enemigo, no pudo sino, y sabiendo que su suegro había muerto, dice la Biblia que dio a luz, y no pudo sino decir que su hijo se llamaría Icabod. Traspasada es la gloria del Señor. Yo no quiero que la gloria del Señor deje de estar un día sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi ministerio, sobre mi enseñanza y predicación que constantemente doy al pueblo de Dios, sobre mi ganar almas, sobre mi vivir una vida santa y agradable delante del Señor, porque sin que la presencia del Señor sea palpable en nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, bajo la guía y el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿qué caso tiene vivir la vida cristiana, hermanos, si no hay un toque celestial sobre nosotros? En muchos casos, tenemos que decir que hay tantos cristianos que han podido decir Icabod, ya el Señor ya no los guía. Y ahora los guía el razonamiento, sus propias decisiones humanas, ya no basadas en principios bíblicos y en la dirección que el Espíritu Santo de Dios debe de dar al cristiano, sino la
la carnalidad muchas veces conduciéndonos a nosotros. Y Cabot fue y significa todavía traspasada es la gloria del Señor. Y yo creo que ningún cristiano que tiene el uso de sus 5 sentidos bien sólidos y también espirituales, jamás quisiéramos que la gloria del Señor se fuera ni de nuestra vida personal, ni de nuestra familia, ni de nuestra iglesia, de ninguna manera. Que el Señor vaya conduciéndonos, que el resplandor de esa gloria permanezca en nosotros. Y número 3, que seamos conscientes y determinados en cuidar ese beneficio de su presencia de forma disciplinada, al mantener una relación genuina, real y constante en nuestras vidas, que nos lleve a vivir para la gloria del Señor. Y como el apóstol Pablo dijo ahí en 2 Corintios, precisamente en el capítulo 3, en el versículo 18, y meditar sobre estas verdades precisamente que el Espíritu Santo de Dios le dio al apóstol Pablo cuando habló de esa gloria, de esa grandeza con la cual el Señor nos ha concedido vivir ahora en el Nuevo Testamento a nosotros como creyentes. Mire, porque el Señor es el Espíritu, dicen 2 Corintios 3, 17 y 18. Y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. No libertinaje, sino libertad para vivir por Él y para Él. Y luego dice, porque por tanto, nosotros todos ministrando a cara descubierta, mire, como por un espejo, la gloria del Señor, el resplandor, su cerco en nuestras vidas, somos transformados, mire, de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, cuando está operando a través de nosotros en nuestro carácter y conducta, va a reflejar un poco de la gloria del Señor en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir bajo ese resplandor, bajo esa gloria que los pastores, a la cual le tuvieron miedo y les cercó, a nosotros nos debería de llenar de gozo, de alegría, de comunión, de victoria en nuestra vida para vivir para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día, y busquen la gloria del Señor como por el Espíritu Santo de Dios guiándoles y conduciéndoles en sus vidas, al igual que en la mía. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, y bendice este tiempo de meditación en ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.